Hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Casal y bueno, pertenezco a la división industrial de Igamel, eso es lo primero. Y nada, en este vídeo lo que vamos a intentar es explicar un poco un software de Siemens, que es el TIA Selection Tool. Y eso también nos va a permitir un poco ver la familia de PLCs y HMIs y tarjetas que tiene actualmente Siemens en la parte de Simatic. Bueno, lo primero que vemos es la familia de los PLCs y nos encontramos actualmente eh, tres familias. La familia del S7200, la familia de la T200SP y la familia del 1500. Bueno, realmente son más familias porque estas que están aquí abajo también se siguen comercializando y vamos, desde luego no veo a corto plazo que no lo hagan, ¿vale? Pero ya son unas familias más antiguas que llevan mucho más tiempo en el mercado y que bueno, que sí comentaremos, pero nos centraremos en las tres primeras. Bien, el 1200 es un equipo, es el equipo más básico, por decirlo de alguna manera, pero no por ello falta de prestaciones. De hecho, en relación calidad-precio es un equipo muy bueno. Aparte, además, ahora dispone la versión de PLC de seguridad, con lo cual pues acaba de ampliar mucho sus prestaciones. Después la familia de la T200SP, que sería este formato, tiene tanto la posibilidad de en su cabecera poner una cabecera para periferia descentralizada y también tiene la posibilidad para poner un PLC. Y después las tarjetas que se le montan a su derecha pues son exactamente las mismas, tanto si la cabecera es un PLC como si es periferia descentralizada. Después la familia del S7500, bueno, sería este, sería el PLC alto de gama. Y después, como comenté anteriormente, existen otras familias que también se siguen comercializando, pero bueno, que actualmente pues normalmente se está sustituyendo por los otros equipos. Pero en cualquier caso sería la familia del S7300, la familia de la ET200S, que conceptualmente es muy parecida a la ET200SP, no es igual ni mucho menos, pero se parece bastante. Y después tenemos la familia del S7400. Bien, aquí, bueno, se presenta un poco una gráfica en donde están cada uno de los PLCs en función de la complejidad de la aplicación. En cuanto a los HMIs, el panel táctil, los paneles táctiles, básicamente hay de cuatro tipos, aunque los más habituales son los Basic Panels y los Comfort Panels. Pero bueno, también saber que existen paneles móviles y también paneles de teclas. Bien, es importante saber que la principal diferencia entre estos dos paneles es un tema de prestaciones a nivel funcional. También hay una cuestión gráfica por ahí, pero no es tan apreciable como el tema funcional. Un Comfort Panel puede realizar muchísimas más funciones que un Basic Panel. No quiere eso decir que un Basic Panel no encaje en las aplicaciones. Sí, perfectamente puede encajar en muchas aplicaciones. Simplemente que tenemos que tener en cuenta qué tipo de aplicación queremos realizar para elegir uno u otro. Por aquí tengo un Excel que, bueno, que compara un poco esos dos paneles. De hecho, se escoge un Basic Panel, un KTP 700 y un TP 700 Comfort. Bueno, pues de entrada ya vemos diferencias en el número de tags que pueden representar, el número de campos por pantalla, el número de pantallas. Pero bueno, las principales diferencias empiezan
empiezan, por ejemplo, por aquí, a nivel funcional. Un Basic Panel no permite scripts, sería esta parte. Básicamente un script es que puedo realizar un código en Visual Basic que me realice cualquier tipo de operación, por ejemplo un acceso a una base de datos, etcétera, etcétera. Eso un Basic Panel no lo podría hacer. No tengo posibilidad de hacer informes y tampoco tengo posibilidad de hacer faceplates. Un faceplate, de forma muy resumida, al final es crear un objeto. Y ese objeto puede ser cualquier cosa. Pues, por ejemplo, la gestión de un motor. Puedo generarme un objeto que sea gestión de motor, pues con su selector de modo de funcionamiento, de manual, cero automático, con su variador por ahí, por su control del variador, etcétera, etcétera. Y ese objeto lo puedo replicar tantas veces como quiera. Después lo único que tengo que cambiar es una variable, con lo cual los faceplates en cuanto a aplicaciones donde haya varios objetos que son repetitivos, pues resulta muy interesante. Y bueno, por aquí adelante pues también podremos ver alguna que otra más. Vale, simplemente, bueno, saber eso, que hay una diferencia a nivel funcional importante. Después, en cuanto a las referencias, y estas referencias me refiero fundamentalmente en la parte de Simatic. Bueno, pues aquí hay un campo de la referencia, que es el quinto dígito empezando por la derecha, que lo que nos está indicando es que tenemos la misma tarjeta, sea de entradas o salidas, incluso de incluso de PLCs, pero que una tiene una revisión de firmware superior, pero que son casi equivalentes. Cuando digo casi equivalentes, me refiero a que la única diferencia entre estas dos tarjetas, entre esta y esta, bueno, es que la nueva tiene una mayor funcionalidad con respecto a la anterior, pero que en el 99% de los casos de nuestras aplicaciones valdría poner una en lugar de la otra. De hecho, Siemens siempre la propone como recambio. De hecho, si vemos, o como sustituta, si vemos la descripción en la propia página web de Siemens, vemos que la que te propone como sucesora y como recambio sería la que acaba en 1. Bueno, esto que lo tengamos en cuenta. Bien, y ya vamos a hablar un poco del TIA Selection Tool. El TIA Selection Tool lo que nos va a permitir es hacer configuraciones tanto de PLCs como de HMIs, bueno, y de bastantes más cosas. Y después nos va a generar el listado de pedido, incluso nos va a avisar de todos los accesorios que necesitamos colocar en cada una de las tarjetas. Y bueno, desde este enlace podemos utilizar la aplicación web o incluso podemos descargarla a nuestro PC. Bueno, yo particularmente prefiero tenerla descargada en el PC y bueno, esa aplicación se va actualizando cada vez que salga una nueva versión. Bien, bueno, ahora ya entramos un poquito ya en lo que es la parte del TIA Selection Tool. Lo tengo aquí abierto. Lo primero que vamos a comentar es cómo se crean distintos grupos. ¿Qué significa eso de los grupos? Bueno, al final es mi instalación, hacer distintas, fraccionarla para que me sea mucho más fácil después a la hora de crear los equipos, incluso para cuando quiero hacer listado de material, pues saber lo que corresponde para cada una de las secciones. Bueno, por ejemplo, por defecto ya te genera un grupo, le podemos cambiar el nombre, en este caso yo le voy a llamar, por ejemplo, cuadro principal. ¿Vale? Me voy a crear otro grupo, le voy también a cambiar el nombre y este va a ser, por ejemplo, cuadro secundario 1.
Y bueno, me voy a crear otro grupo que también le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar cuadro secundario 2. Esto simplemente es para hacer una distribución un poco más optimizada o por lo menos jerarquizada de mi instalación. No necesariamente tengo que crear grupos, pero bueno, yo creo que resulta interesante. Después, en cada uno de los grupos iré metiendo nuevos dispositivos. Bueno, es simplemente darle a nuevo dispositivo. Y aquí me aparecen todos los equipos que podría llegar a configurar. Nosotros nos centraremos en la parte de controladores. Cuando habla de controladores, habla de PLCs. Vale. En los sistemas I/O, que es la parte de periferia, aquí es donde estaría la parte de T200SP. Después la parte de HMI, que son los paneles. Y después veremos un poco por encima la parte de comunicación industrial, básicamente los switches. Bien, dicho esto, pues lo primero que vamos a hacer es ingresar un controlador. Bien, los controladores, los que vamos a trabajar con mayor frecuencia, pues es un poco los que antes comentamos. La familia de del S7500, la familia, 1500 no, 1200, la familia del S7500 y la familia de la T200SP. No quiere eso decir que tanto el 300 como el 400 o la S o la familia de la T200S también se puede hacer. Pero nosotros nos vamos a centrar un poquito en estos tres. Vamos a insertar un 1200. Bueno, pues lo primero que nos dicen es, en el momento que inserto un equipo, pues lo primero que nos comenta es propiedades especiales del producto. Aquí la consideración que tenemos que tener está en este punto. Bien, aquí si tenemos una aplicación en donde vamos a introducir un PLC de seguridad, tenemos que decir que es una aplicación de seguridad. ¿Por qué? Porque si no, no nos van a aparecer todas las tarjetas de seguridad y a la hora de hacer la configuración, pues esas tarjetas no van a aparecer. De hecho, podemos verlo. Si yo pongo una aplicación estándar y después voy a la parte de configurar, después ya nos pararemos un poquito más. Si yo voy a los módulos de entradas digitales, vemos que las tarjetas de seguridad, que son estas, después ya te digo, nos pararemos un poquito más, no se pueden seleccionar. Si vuelvo hacia atrás y yo selecciono aplicación de seguridad, le doy a configurar en el módulo de entradas digitales. Bueno, ahora sí ya sería capaz de introducir las tarjetas de seguridad. Bien, vamos a hacer una aplicación estándar. Lo primero que tengo que introducir, pues es el PLC. ¿En donde vemos todos los PLCs que hay? Pues en la parte de módulos centrales. Y aquí me dicen todos los PLCs de la familia S7200 que actualmente disponemos. Aquí, en este icono, bueno, en la I esa que sale por ahí, pues me aparece una descripción, si me acerco, de lo que es cada una de las cosas. Aquí en las CPUs de los 1200 hay que tener en cuenta una cosa. Dependiendo de la CPU que inserte,
Podré añadir más o menos tarjetas. De hecho, en las CPU básicas, en la 1212, no puedo añadir tarjetas de entradas y salidas. De hecho, si coloco cualquier modelo, lo inserto, no me está dando posibilidad de añadir tarjetas de entradas y salidas. Las tarjetas de entradas y salidas se insertan a la derecha de la CPU y las tarjetas de comunicación se insertan a la izquierda de la CPU. En este caso no podría añadir tarjetas de entradas y salidas. ¿Eso es verdad? Es una verdad a medias. Cierto es que en este PLC no se pueden añadir tarjetas del S7-1200 porque así no lo permite, pero eso no quiere decir que este PLC no se le pueda añadir tarjetas de entradas y salidas. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, como tenemos la posibilidad de crear una red Profinet, aquí, bueno, pues yo podría colocar aquí una T200SP, conectarla en mi red Profinet y en esta red T200SP montar tarjetas de entradas y salidas. Bien, si coloco sin embargo una 1212, me da la posibilidad de montar dos tarjetas de entradas y salidas. Y si coloco una 1214 superior, me da la posibilidad de montar 8 tarjetas de entradas o salidas. Esto en cuanto a los módulos centrales. Bueno, comentar que estas son las CPUs de seguridad. Siempre van a aparecer en un color amarillo, o habitualmente aparecen en un color amarillo, y en su descripción o en su referencia siempre hay por ahí una F. Bueno, si vemos color amarillo y F, pues esa CPU va a ser un PLC de seguridad. Más cosas. Las signal boards. ¿A qué se refiere esto de la signal board? Bueno, la signal board en un S7-1200 se refiere a que en esta zona del PLC puedo conectar alguna tarjeta de ese tipo. No está muy bien expresado, o por lo menos a mí no me lo parece, porque también en ese sitio puedo insertar una tarjeta de comunicación 485 y no aparece, digamos, que dentro del grupo de la signal board, pero bueno, que sepamos que esa tarjeta de comunicación también la podría insertar ahí. De hecho lo podemos probar, simplemente cogerla, ya el propio software nos dice dónde lo puedo insertar y la insertamos. Y si cogemos una signal board, sea de entradas digitales, salidas digitales, entradas, salidas digitales, bueno, aquí vemos todas las posibilidades. Bueno, ya nos dicen dónde lo podemos insertar. Bien, más cosas interesantes que aparecen por aquí serían, por aquí tenemos los módulos digitales, por aquí tenemos los módulos analógicos y después por aquí tenemos los módulos de comunicación y los módulos de tecnología. Eso es lo que habitualmente se utiliza en las configuraciones más habituales para este PLC. Módulos digitales, bueno, pues aquí vemos que tenemos las entradas digitales, las salidas digitales. Bueno, pues en función de mis necesidades, pues yo iría insertando los equipos o las tarjetas que nos interesase.
Bien, en cuanto a los analógicos, pues exactamente lo mismo. Tengo entradas analógicas, salidas analógicas y entradas, salidas analógicas. Algo que también muy interesante, aparte de la información que nos dé este equipo, en la parte inferior aparecen dos iconos que si tenemos conexión a internet, por una parte uno de ellos nos va a dar los certificados de esa tarjeta o de ese PLC, certificado marino, bueno, todos los certificados que tenga esa tarjeta o PLC, y el otro icono me va a dar un acceso a la Customer Support con posibilidades de descargarme manuales, ejemplos, fax, y bueno, resulta interesante. No sé, nos podemos poner en este y si ven, vamos aquí, automáticamente, bueno, pues lo que nos muestra son los certificados. Vale, hace un filtro por aquí y por aquí abajo pues vemos todos los certificados que, que tiene ese equipo. Y si vamos al otro ejemplo, perdón, al otro botón, lo que nos aparecen pues son eso, fax, manuales, también la parte de certificados y seguramente si seguimos buscando pues algún ejemplo nos da. También es útil esta parte que es de datos técnicos, que si la pulsamos pues ahí nos aparecen los datos técnicos de ese equipo, que podría una de dos ir aquí a la parte de URL y copiar este vínculo y dárselo a un cliente, o incluso ir a la parte de PDF y crear un PDF con el datasheet de la tarjeta, del PLC o de lo que esté buscando. Esto directamente del TIA Selection Tool. Igual que lo hice con esta tarjeta, pues se hace con cualquier otra. Simplemente tenemos que seleccionarla, ver lo que nos aparece. Aquí. Y bueno, y con estos dos botones o con estos dos accesos, pues nos daría toda esa información. Más cosas que nos encontramos en el 1200, los módulos de comunicación. Bueno, pues estos módulos de comunicación, como comenté anteriormente, se colocan a la izquierda del PLC. Solo se pueden insertar tres módulos de comunicación. Y eso sí que es independiente del PLC que utilicemos. Da igual que utilicemos el más bajo de gama como el más alto de gama. Bueno, aquí tenemos distintas opciones, dependiendo de lo que nos pueda pedir el cliente. Tenemos una tarjeta serie 232, un 485, un esclavo Profibus, un maestro Profibus, ASI, bueno, dependiendo de las posibilidades o dependiendo de lo que queramos hacer, pues aquí es donde tenemos. Bueno, podemos insertar una. Y más cosas, los módulos de tecnología. Bueno, pues hay una serie de módulos tecnológicos. En este caso es la parte de control de pesaje. No vamos a entrar por ahí, no vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, que sepamos también que hay una serie de módulos. Bueno, pues se insertaría y me daría pues las opciones de accesorio que tuviese que montar. Con respecto al 1200, no se me ocurre nada más. Vamos a hacer un pequeño repaso. Un poco, esta es la parte del Signal Board. En la parte de su derecha configurarían las tarjetas de entradas y salidas y también los módulos tecnológicos. En la parte de su izquierda configuraría las tarjetas de comunicación y bueno, creo que nada más. Vamos a ver la presentación un poco para ver si se quedó algo atrás o necesitamos comentar algo más. Bueno, el tema de los grupos, lo que se hablaba, he creado una serie de grupos un poco para estructurar un poquito mi proyecto de TIA Selection Tool.
pues un poco de lo mismo. Aquí es como crear un nuevo dispositivo. Bueno, pues no tiene mucho más. Estos son los distintos dispositivos que vamos a intentar explicar, que es la parte de controladores, que son la parte de PLC, los sistemas I/O, que se refiere a la parte de periferia descentralizada, los paneles y la parte de comunicación industrial, básicamente la parte de switch. Estas son las distintas familias de los controladores que nos encontramos. Bueno, aquí es la parte de eso, configurar, que ya vimos. Esto es lo que comentamos, las distintas zonas en donde van las tarjetas, o sea, en el board, la zona de tarjetas, la zona de entradas y salidas, las tarjetas de comunicación. Dependiendo de qué 1200 seleccionemos, podremos insertar más o menos tarjetas. Y bueno, aquí lo dice claramente, el TIA Selection Tool nos lo va a indicar. Bueno, aquí vemos que no hay ninguna, no se puede insertar ninguna tarjeta, aquí se pueden insertar 2 tarjetas y aquí podremos insertar 8 tarjetas. Esta es la parte de controladores, de CPUs. Esto es lo que comentamos de la aplicación estándar o aplicación de seguridad. Bueno, lo mismo, un poco más de lo mismo. En la aplicación de seguridad aparecen las tarjetas. Y las tarjetas de seguridad tienen un color amarillo y en la descripción aparece una F. Esto es la parte de la signal board. Esta es la parte de entrada, tarjetas de entradas y salidas, que ya lo comentamos. Esta es la parte de comunicaciones. Esta es la parte de la información adicional que os comentaba. Una para los certificados que tengan cada una de las tarjetas. Bueno, esta es la parte de los certificados y el otro es la parte de la Customer Support con sus ejemplos, con sus manuales, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un link en donde podemos descargar un manual del S7200 y en cualquier caso con este número, si vamos a la Customer Support y lo ponemos, automáticamente nos saltaría a ese link. Un tema importante es el tema de los avisos. El TIA Selection Tool, cuando hacemos algo que a él no le cuadra o detecta algún posible error, pues nos va a avisar. Entonces hay que leer todas las advertencias que nos indiquen. ¿Y dónde aparece esto? Bueno, pues aquí os lo indico. Después miraremos un caso en donde nos da un aviso de consumo y bueno, intentaremos solucionarlo. Y bueno, eso, ver básicamente el tema de las advertencias. Bien, con esto ya pasaríamos al tema de los accesorios. De acuerdo. Esto también lo veremos. Lo veremos con un ejemplo. O sea, cada vez que se inserta un elemento o dispositivo, el TIA Selection Tool nos va a indicar todos y cada uno de los accesorios que necesitamos para realizar una correcta configuración. Si no nos dice nada, eso significa que no lo va a necesitar. En el momento que insertemos un S7500, una tarjeta de 1500 o una cabecera de T200SP, nos va a indicar qué accesorios necesita. Bien, esto en cuanto al tema de los accesorios, que ya lo comentaremos ahora, y ya pasaríamos al S7500. Bueno, vamos a ir a otro cuadro, por ejemplo, en el cuadro principal. Vamos a la parte de controladores. Cogeremos un S7500 y exactamente lo mismo. En cuanto a si hacemos una aplicación estándar o una aplicación de seguridad, pues tendremos que cambiarlo aquí. Iremos a la parte de configuración.
Aquí, con respecto al S7200, no va a diferenciar entre zona de derecha y zona de izquierda para poner tarjetas de comunicación y tarjetas de entradas y salidas. Aquí van a ir todas a la derecha. Bueno, pues lo primero que tendremos que introducir es el PLC. Bueno, pues el PLC, pues en principio estaría en esta zona. Hay unas CPUs estándar. ¿Qué significa eso? Son CPUs en donde no tienen integradas en la propia CPU pues ningún tipo de entradas y salidas. Las compactas son las que sí tienen integradas tarjetas de entradas y salidas. Las tecnológicas, esas son unas CPUs ya, bueno, altas de gama, en donde hay ciertas funcionalidades que tienen, sobre todo en el tema de motion, sobre todo para controlar servos. Hay ciertas operaciones que con una CPU estándar o compacta, que al final es exactamente lo mismo a nivel funcional, puedes hacer con un servo, y sin embargo hay otras que no puedes hacer. Por ejemplo, con una tecnológica puedes hacer un sincronismo relativo, no vamos a entrar en ese tipo de cosas. Sin embargo, con una CPU estándar no lo puedes hacer, simplemente podrías hacer, perdón, con una puedes hacer el sincronismo relativo y con la otra no puedes hacer el sincronismo absoluto. Pero bueno, al final es un tema de funcionalidad. Y CPUs de alta disponibilidad y redundantes, pues es eso, cuando queremos hacer una redundancia de PLCs. Bueno, vamos a insertar, por ejemplo, esta. Y aquí sí que ya, a la hora de insertarlo, nos obliga a meter esos accesorios que comentaba. Vale. Hay algunos que son opcionales, que es esta parte. Eso depende si el cliente nos dice que va a ser, va a necesitar OPC UA, si va a entrar dentro del Energy Suite o va a tener la opción de ProDiag, que no vamos a entrar en ellas. Pero hay uno de ellos que sí que nos obliga, que es la introducción de la Semantic Memory Card. El propio TIA ya nos obliga a meter una de ellas. ¿De qué capacidad? Bueno, pues eso sí que es muy variable, depende de la aplicación. Pero es importante comentar esto. Un S7200, esta opción de insertar la Memory Card no era una obligación, era una opción. O sea, de por sí el S7200 no necesita una Memory Card para funcionar. Sí puede utilizarla si, por ejemplo, hacemos un data log o necesitamos para grabar ciertos datos en la memoria, pero ya es algo muy específico. Nosotros si montamos una CPU y la vendemos sin la memory card va a funcionar perfectísimamente. Pero bueno, aquí es donde comentabas eso, es importante resaltar el tema de que el propio TIA Selection Tool nos ofrece todos los accesorios que necesitamos y no nos da opción de no hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a seleccionar esa memoria y después tenemos el tema de las entradas digitales, el tema de las tarjetas. Bueno, pues exactamente lo mismo que antes. Vamos a seleccionar una, por ejemplo esta, y aquí volvemos a lo mismo. Ya el propio TIA Selection Tool ya nos dice esta tarjeta de por sí no viene con ningún conector, pues entonces yo sí tengo que decirle qué sistema de cableado voy a utilizar, que si es modular, si es flexible o si es un conector frontal. Bueno, pues empezaría a elegir y nos da ya el listado de referencias, etc, etc, etc. Pero es el propio TIA Selection Tool. Bueno, de entrada pues le voy a meter el típico conector. Bueno, pues lo selecciono. Bueno, puedo seleccionar si de tornillo o tipo pushing. Bueno, pues en principio de tornillo. Y así con todo. Bueno, aquí es importante el tema de que el propio TIA nos está guiando
y nos está diciendo todas las posibilidades que tengo. O sea, es muy difícil, entre comillas, equivocarse. Puedo equivocarme a la hora de seleccionar el tipo de conector, pero esa tarjeta no va a ir sin conector. Puedo equivocarme a la hora de seleccionar la memory card, pero este PLC no va a ir sin memory card. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí sí que evidentemente hay muchas más tarjetas, sobre todo tecnológicas. Bueno, hay de posicionado, de contaje, también hay las de pesaje. Bueno, aquí es un poco navegar en todo este árbol e ir escogiendo pues la tarjeta que queremos en cada caso. Sin embargo, aquí, por ejemplo, sí me da la opción de con cable o sin cable. Bueno, pues si me interesa pues que tenga un cable de 5 metros, o de 10 metros, o de 50 metros, pues se lo puedo añadir, pero puedo seleccionarla sin cable y hacerme yo el cable. Pero en las tarjetas en donde es indispensable añadir un accesorio, no nos va a dar esa opción de seleccionar. Bueno, pues esta sería la parte del 1500. Vamos a ver un poquito lo que tenemos en la presentación. Y pues si quedó algo más. Bueno, el TIA Selection Tool nos indica todos los accesorios necesarios. Bueno, esto es un poco lo que comentábamos antes. El tema de la memory card. Bueno, lo primero que os comento es que todos los S7500 y T200SP CPU, que al final es un 1500, la T200SP CPU es un 1500, necesitan micro memory card. Bueno, aquí es un tema de la memory card, que es un poco lo que comentamos. En cuanto a la capacidad de la memory card, pues lo dicho, depende mucho de la aplicación, pero mínimo 10 veces la memoria de la CPU seleccionada. Pero lo dicho, dependiendo de la aplicación que desarrollemos, la memory card pues varía. Pues por ejemplo, si tengo seguridad, o sea safety, pues necesita más capacidad. Si tengo objetos tecnológicos de motion, pues pasa exactamente lo mismo. Bien, ¿dónde se ve la capacidad de una CPU? Pues en la pestañita esta de info, de la I. Bueno, pues aquí vemos la capacidad en este caso de la CPU, que son 150K. Bueno, pues la memory card pues debería ser mínimo 10 veces. La mínima es de 4 megas, pues menos de 4 megas, pues no. Ya te digo, si tenemos tema de safety, 4 megas se van a quedar cortos. Si tenemos control de servos, pues probablemente 4 megas también se queden cortos. Pero bueno, eso ya digo, dependerá de lo que vayamos a hacer. Aquí lo que nos indica, pues un poco ya lo que vimos, pues el tema de accesorios, pues en este caso de la memory card del PLC. Un tema importante que sí que no comenté es el tema del bastidor del S7500. Bueno, no es el típico carril DIN convencional, sino que es este formato. Y bueno, hay distintas referencias en función de distintas longitudes. Así como hay un carril de 2 metros con otras referencias. Pero bueno, que sepamos que el S7500, así como y las tarjetas del S7500, bueno, pues necesita un bastidor especial. Bueno, este es el tema de los conectores, que ya lo vimos. Aquí es el tema de insertar las tarjetas y los distintos tipos de tarjetas que tenemos. Y bueno, aquí pues exactamente lo mismo. Hay un manual de la ET200, perdón, del S7500 y del ET200MP. ¿Qué significa eso? Bueno, igual que hay una ET200SP, hay una ET200MP. No es tan habitual montarla y al final lo que son las mismas tarjetas que se montan en el S7500, pero en formato de periferia. Bueno, en cualquiera de estos dos manuales pues hay documentación suficiente que explica todo esto.
Bueno, y ya vamos con la familia de la T200SP. Aquí en las fotos se ve un poquito el cómo es y lo que comentaba, o creo que ya comenté, que dependiendo, aquí, perdón, en esta parte que es el módulo inicial, aquí podemos colocar tanto una CPU como periferia descentralizada. Y las tarjetas que se colocan a su derecha son exactamente las mismas en los dos casos. ¿Qué es eso de la periferia descentralizada? Bueno, pues la periferia descentralizada pues son estas islas que hay por aquí, que a través de un cable, en este caso Profinet, podría ser otro bus de campo, pero para la T200SP es Profinet, las entradas y salidas están desplazadas o en otro cuadro con respecto a la CPU. O bueno, también podrían estar en el mismo cuadro. De hecho, económicamente a veces compensa. Compensa colocar como PLC un S7500 porque lo necesitamos por prestaciones y en vez de montar tarjetas del S7500, montar tarjetas en periferia descentralizada de la T200SP. A partir de un número determinado de señales compensa mucho más montar las tarjetas de entradas y salidas en formato T200SP que tarjetas del 1500. De hecho, es una arquitectura muy habitual. Tener un PLC de un 1500 y tener todas sus tarjetas, aunque estén en el mismo cuadro, a 50 centímetros del PLC, montar las tarjetas en formato T200SP. Pero esto es a lo que se refiere la periferia descentralizada. Bueno, pues aquí un poco explica lo que es la periferia descentralizada. Y aquí vemos un poco las distintas partes de la T200SP. Perdón. Bueno, aquí es el módulo 1, es la CPU de módulo interface. Después el 2, el 3 y el 4 son las bases. Bueno, después ya indicaremos que hay bases claras, hay bases oscuras y después hay bases para arrancadores. Después el 5 es el módulo servidor, realmente es la tapa final, que es esta, que viene con cualquier PLC en formato T200SP o cabecera periferia descentralizada. Esa tapa ya viene. Después, bueno, este es un arrancador que podemos montar. El 7 son las tarjetas. Bueno, vemos un poco ahí. Y después también tenemos el perfil soporte. El perfil sí que es un carril DIN convencional. El 8, el bus adapter. Vale, el bus adapter, bueno, es una piececita que se coloca aquí porque puedo tener distintas opciones. Yo puedo montar una periferia descentralizada con un conector RJ45 o, dependiendo de si la tarjeta me lo permite o no, podría incluso, por ejemplo, conectar fibra. Pero eso es lo que significa el bus adapter. Bien, a la hora de configurar, pues es más de lo mismo de lo que estuvimos viendo. Lo primero, seleccionar si tenemos una aplicación estándar o una aplicación de seguridad. Los módulos centrales, si estamos trabajando con CPU, pues exactamente igual, no hay diferencia con respecto a un 1200 o 1500, seleccionamos el que convenga. Ahora sí, aparece lo del bus adapter y aquí, por ejemplo, eso es lo que vemos, que ya nos va a indicar qué tipo de bus, si es en fibra o es un RJ45. Lo habitual es colocarlo en RJ45. Y bueno, aquí hay una breve descripción de perdón, los distintos bus adapter que hay. Pero bueno, lo habitual es que sean RJ45. El tema de la memory card,
exactamente igual que un 1500, es decir, por el mero hecho de que es un PLC, y como esta familia de T200SP CPU realmente lo que lleva dentro es un 1500, pues va a necesitar esta memoria, eso ya lo comentamos. El tema de opciones, pues 3/4 partes de lo mismo, exactamente igual. Bueno, vamos a ver un poco ahora las transparencias y después lo haremos de forma rápida. Aquí los distintos módulos que voy a necesitar o a colocar. Y en el tema de las bases sí que nos vamos a parar un poquito más. Bien, vamos a hacer una configuración. Por ejemplo, en el cuadro secundario 1 voy a agregar un dispositivo, voy a grabar un sistema yo, le voy a decir que es SP y lo voy a configurar. Bueno, podría por una parte meter una cabecera con PLC, sería en la parte de módulos centrales, o podría utilizar una cabecera de periferia descentralizada. Me da exactamente igual. Bueno, voy a coger un PLC, por ejemplo este. Y me da la opción de sin o con bus adapter. ¿Por qué? Porque el propio equipo ya tiene lo vemos aquí, ya tiene integrado dos conectores, ¿vale? Entonces sería para tener otro adicional. Habitualmente se pone con bus adapter. Bien, tema de las tarjetas, temas de las bases. Bueno, aquí aparecen todos los periféricos. Bueno, tendríamos que ir mirando cada uno de ellos lo que necesitamos. Si necesitamos entradas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, módulos de potencia, algún arrancador de motor, algún módulo tecnológico o alguna tarjeta de comunicación adicional. Vale, pero vamos con el tema de las bases. Yo voy a coger, por ejemplo, esta tarjeta y aquí ya no me da opción. La primera tarjeta tiene que ser de color claro, ¿vale? Y lo que se hace es crear un nuevo grupo de potencial. ¿Qué significa esto? Que vamos a alimentar esta tarjeta por estas dos bornas y a su vez esta tarjeta va a dar alimentación a todas las tarjetas que estén a su derecha. ¿Vale? La primera es así. Si coloco otra, pues ya el equipo me dice, bueno, te la voy a poner oscura. ¿Por qué? Porque la alimentación ya va a venir en esta tarjeta, con lo cual yo tendría que ir con dos hilos aquí y esta otra tarjeta se alimentaría internamente de esta. ¿Que realmente no lo quiero? Bueno, yo podría ir a la parte de modificar accesorios, aquí, y cambiarla. Selecciono la tarjeta, le doy a modificar accesorios y le digo creación de un nuevo grupo de potencial. Eso ya depende. Vale, insertaría más tarjetas y haría exactamente lo mismo. Lo que sí me interesa es que quede claro la diferencia entre una base clara y una base oscura. Bien, vamos a poner tarjetas de salidas digitales. Y con esto vamos a ver el tema de las advertencias y avisos que me da. Yo inserto una tarjeta de salidas digitales, bueno, me hace una propuesta de base clara, podría cambiarla, ¿vale? Aquí en la parte de modificar accesorios, no lo voy a hacer. Voy a meter otra, bueno, primero selecciono el grupo o el hueco, voy a meter otra. De momento, en la parte de avisos, solo me está dando información, que después miraré lo que es y demás, pero no veo nada extraño. Y voy a meter una tercera. Y bueno, podéis ver que lo que antes era azul,
algo informativo, pasó a ser un triangulito amarillo. Bueno, pues eso ya me da que pensar. Bueno, pues entonces iría ahí y lo analizaría. Iría a la parte de advertencias y lo que me está diciendo es que se acaba de exceder el consumo de esa tarjeta. ¿Vale? Entonces lo que me está indicando el propio TIA es que esta tarjeta, que la puse como base oscura, que está cogiendo alimentación, estas dos tarjetas está cogiendo alimentación de esta clara, pues que es posible que pueda tener problemas. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es, la parte de modificar accesorios, crearía otro grupo de potencial. Bien, vamos a volver a la situación en donde tenemos ese aviso, y ese aviso lo que nos está indicando es que hay un consumo excesivo. La opción que se propuso anteriormente es cambiar la base de esta tarjeta y poner una base clara. También existe otra opción, y es en cada una de las tarjetas variar su consumo. Esto se haría aquí. Si yo, esta tarjeta tiene un consumo de 4 amperios, esta tarjeta tiene un consumo de otros 4 amperios y esta tarjeta tiene un consumo de 4 amperios, esto lo vemos aquí. Si yo modifico ese consumo, pues evidentemente ese aviso desaparecerá. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que hablar muy bien con el cliente o con quien hace la instalación y ver la simultaneidad de funcionamiento de esas tarjetas, porque es posible que a lo mejor nos podamos quedar cortos. Entonces, obviamente, si tengo esta tarjeta y le pongo 2 amperios, pues evidentemente el aviso desaparece. ¿Por qué? Porque en esta tengo 4, en esta tengo 4, en esta tengo 2. Bueno, estoy en el límite, pero no supero los 10 amperios. Esa es otra opción. Más cosas. En esta pestaña también nos da información de esos límites. Bueno, pues aquí tengo información de cada uno de los equipos. ¿Vale? E incluso en esta otra pestaña, aquí tengo un poco la distribución de potencial. Es un poco lo que comentábamos antes. Esta tarjeta hay que alimentarla. Estos dos grupos de tarjetas hay que alimentar solo este. Y después tengo estos 3 grupos de tarjetas. Y vemos que solo alimentamos la primera. Bueno, como se puede ver, el TIA Selection Tool pues nos da mucha información. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación, un poco para ver todo esto que estuvimos comentando. Bueno, pues este es el tema de las bases, que sí, bases claras, bases oscuras. Espero que lo explicase de forma más o menos clara, o por lo menos que se entendiese. Bueno, aquí hay distintas bases en función de las distintas formas constructivas, en función de la tarjeta que vayamos a colocar. El propio TIA Selection Tool nos va a ofrecer o nos va a dar la posibilidad de elegir la base correcta. No tenemos que estar nosotros sabiendo que para esta tarjeta va con este tipo de base o con este otro tipo de base. Aquí hay un pequeño esquema para las tarjetas que no tengan medición de temperatura. Después lo comentaré, pero simplemente tenemos la de base clara, la de base oscura, y tanto la de base clara o la base oscura tienen la posibilidad de tener aquí unas bornas adicionales en donde le puedo conectar
un positivo y el resto de bornas están punteadas y me sacaría un positivo, pues por ejemplo si quiero alimentar detectores, o incluso un negativo por si quiero darle negativo a las electroválvulas, por ejemplo. Pero bueno, es un bornero de comunes. Puede ser útil en muchas aplicaciones, o, bueno, eso hay que valorarlo. Después aquí aparecen otras referencias con medición de temperatura. ¿Qué significa eso? Bueno, lo vemos en la siguiente transparencia. Estas bases están pensadas para los módulos analógicos de Thermopar. Bueno, pues básicamente tiene por ahí una RTD, ¿vale?, que está midiendo la temperatura y es necesaria para cuando trabajamos por Thermopar para saber el punto de unión fría. No vamos a entrar en esos detalles, pero es necesario medir esa temperatura para saber, para medir correctamente la temperatura a través de un termopar. Esta es una forma de hacerlo, hay muchas otras. Bueno, pues en el punto de unión fría poner una PT100 y medirla a través de otra entrada analógica, pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Pero bueno, que sepamos que hay una base en este caso con medición de temperatura que ya tiene integrada una RTD para saber la temperatura en el punto de unión fría. Bueno, esto es un poco lo que comentamos. Crear un nuevo grupo de potencial es una base clara y una base oscura es para reenviar el grupo de potencial. Bueno, aquí son los módulos de periferia. Y bueno, aquí aparecen también los links de estos equipos, ¿no?, de la T200SP. Esto es un poco el tema de los avisos, que ya lo comentamos. Si veis un aviso en amarillo, bueno, pues echarle un ojo porque probablemente sea importante. Bueno, el aviso más habitual es el tema del consumo, es lo que ya comentamos. Bueno, y también comentamos que para solucionar ese tema del consumo, pues dos opciones, pues cambiar las bases oscuras a base claras o modificar los valores de consumo asignados a cada una de las tarjetas, que también lo vimos. Creo no cambiar las bases claras por oscuras. Bueno, pues eso lo hacemos en modificar accesorios en esta parte. Y bueno, en la vista de consumidores, bueno, yo aquí lo mostré en la vista de consumidores en la transparencia, sino en la propia tarjeta, en las propiedades especiales del producto, pues también lo podría modificar en la propia tarjeta. Si no, en la parte de vista de consumidores eso también aparecería. Aquí aparece un poco más, mejor explicado si queréis, y ya nos da una visión de toda la configuración, no solo de la tarjeta que seleccionemos. Pero bueno, en cualquier caso lo que hay que modificar es el consumo. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esta modificación a la hora de hacer las configuraciones, porque a lo mejor solucionamos el problema del consumo y de que la configuración me salga bien, pero después a lo mejor no somos capaces de dar toda la corriente necesaria que necesita la instalación. Hay que tener cuidado. Y bueno, ya pasamos, y esto ya vamos a ir un poquito más rápido, que es el tema de los paneles táctiles, de los HMIs. Básicamente, lo que comenté al inicio de la presentación, al final hay unos comfort panels y unos basic panels. Es el 90% de lo que se suele vender. La principal diferencia, bueno, pues lo que comenté, el tema de funcional. Bueno, aquí aparece un poco pues las diferencias más significativas. Pero bueno, que sepamos que hay unas diferencias funcionales importantes. Dependiendo de la aplicación, pues un basic panel a lo mejor no encaja y tenemos que ir a un comfort.
y a lo mejor si es una aplicación en donde no necesitamos las prestaciones de un Comfort Panel, pues metemos un Basic Panel y cubrimos perfectísimamente. Bueno, al final la forma de trabajar es exactamente lo mismo, nuevo dispositivo, ir a la parte de Basic Panel y seleccionar el que nos interese. Vamos a comentar un poquito las nomenclaturas que ahí aparecen y que debemos de saber. Cuando aparece el tema de PN, se refiere a que la comunicación con el PLC va a ser a través de Profinet, y cuando aparece DP, bueno, pues significa Profibus. Y después también el tema de qué significa TP. Significa que es un panel que solamente es táctil, ¿vale? No tiene ningún botón funcional. Cuando le añadimos la K, entonces pasa a ser KTP, tiene dos funciones. Por una parte es táctil, pero también tiene una serie de botones funcionales. Y cuando solo tenemos KT, bueno, pues no es táctil, pero tiene botones funcionales. Poco para diferenciarlos, o por lo menos que sepamos lo que es cada uno de ellos. Bueno, y en la parte de switch, que lo haremos ahora todo junto en el TIA Selection Tool, así comentar de forma muy rápido que bueno, hay unos switches gestionables y unos switches no gestionables. Bueno, los no gestionables son los que tenemos todos bueno, no, realmente ese sería gestionable. Los switches no gestionables simplemente es un switch en donde conectamos los cables RJ45 para los distintos equipos, pero no podemos hacer ningún tipo de configuración o de programación. Los gestionables sí se pueden configurar y se pueden programar. Este puerto está habilitado, este puerto no está habilitado, por este puerto dejo pasar este tráfico de datos o no. Pero bueno, que sepamos que esa es la diferencia de un gestionable a no gestionable. Esta es un poco los distintos equipos que aparecen. Bueno, los modelos básicos, los XB, los compactos, donde aparece ya un poco diagnóstico, los P, los R. Bueno, aquí es un poco lo que hay. Y comentar un poquito la referencia, ¿vale? En lo que significa este número y lo que significa esto, ¿vale? El primero significa el número de puertos RJ45 y el siguiente, el 1, significa el número de puertos de fibra. Bueno, si tengo un equipo 4.1, pues son 4 de fibra, perdón, 4 de cobre, RJ45, y 1 de fibra. Si tengo un 4.2, bueno, pues serían 2 de fibra. Después comentar también que podemos insertar fuentes de alimentación en la parte de consumidores. En la pista de consumidores no lo voy a hacer porque si no se va a extender demasiado el vídeo, pero bueno, que podría insertar una nueva fuente e ir uniendo pues la fuente con cada uno de los equipos. Insertaría una fuente de alimentación y después iría uniendo con cada uno de los equipos la fuente de alimentación. Y el propio TIA nos diría si esa fuente soporta o es capaz de mantener todo el consumo que le estamos asignando. Bueno, aquí es un poquito, bueno, insertamos la fuente, la editamos, la conectamos. Bueno, y aquí nos aparecerían todas las familias de las fuentes de alimentación. Y bueno, en cada vez que la insertamos, bueno, pues le decimos lo que vamos a conectar y con qué carga. Pues esta fuente, pues si el Scalance, si el 1500, si el panel, si el AT200SP, y bueno, por aquí pues vamos seleccionando lo que queremos conectar. Incluso podemos configurar el factor de simultaneidad, incluso podríamos llegar a configurar si queremos dejar esa fuente con una cierta previsión.
Y lo que también es muy interesante es que después de hacer toda nuestra configuración nos genera una lista de pedido. Bueno, esa lista de pedido pues la podremos exportar a un PDF, a un CSV, a un XLS, sin problema ninguno. Y después incluso, esta ya es la parte de documentación, incluso eh, podría ponerlas por cuadro principal o incluso podría hacer un totalizador, no separado a nivel de cuadros, sino a nivel de número de tarjetas. Pero sobre todo eso nos da la opción de exportar a un CSV. Y después podríamos generar documentación. Documentación, pues absolutamente de todo. Bueno, pues aquí tenemos un poco lo que podría llegar a colocar en esa documentación. Esta también es muy interesante pues para entregárselo al cliente pues con todos los datos, con referencias, con límites, con dibujos. Bueno, pues esto también nos lo da el TIA Selection Tool. Y bueno, con esto doy por finalizada la presentación. Creo que para tener una idea de lo que es el TIA Selection Tool y y los distintos tipos de CPUs y tarjetas, creo que es más que suficiente. Pues nada, muchas gracias.